parece que se va incrementando muchísimo más. Incluso ha salido una nueva ley, que no sé si la han escuchado, la ley 3036-4, que es la ley para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Para eso, para mí es importante que podamos visualizar cómo es que ha aumentado la violencia. Vemos claramente, ¿no?, que en el año 2016 un porcentaje de 44.895 casos de violencia entre mujer y varón en el Perú. Y vemos que en el siguiente año ha aumentado a 57.071 casos de violencia en el Perú. Ahora, en el caso de feminicidios, observamos que va aumentando, vemos feminicidios concretado es el rojito y tentativa es el azul. Vemos cómo ha incrementado, ¿no?, al último año 2016 la tentativa de feminicidio. ¿De acuerdo? Sabemos que el feminicidio es atacar, ¿de acuerdo?, asesinar a una mujer. Y vemos en los noticieros los casos a diario. Muy bien. En este cuadro también vamos a observar las causas de la violencia, ¿de acuerdo? Hay un sinfín de causas, ¿ya? Pero las que tienen mayor porcentaje es la falta de dinero, ¿ya? Lo que es la falta de comunicación en las familias tiene otro porcentaje alto. El consumo de alcohol y la falta de educación, ¿de acuerdo? Son las causas que generan la violencia, ¿ya? ¿El que continúa? Muy bien. Para mí siempre es importante poder definir estos dos términos, agresividad y violencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo la agresividad con la violencia. Si se dan cuenta, aquí les he puesto una imagen de unos bebitos, ¿no?, junto a la agresividad. ¿Por qué? Porque la agresividad es innata, es algo con lo que todos nacemos. ¿Qué pasa si de repente alguien me ataca o me está golpeando? Yo tal vez lo voy a empujar, ¿no?, o me voy a defender. Eso es agresividad. Es una reacción frente a una situación en la que me están agrediendo. Incluso a veces se han dado cuenta que los niños pequeños a veces van aprendiendo a golpear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo con lo que nacemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero la violencia, ¿de acuerdo? Vemos aquí la otra imagen. La violencia es distinto. La violencia es el acto intencionado de hacer daño a la otra persona. Esa es la violencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo, ¿sí? Muy bien, continúa. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar acerca de la violencia de género. Hemos escuchado este término, ¿verdad? Violencia de género, maltrato psicológico, ¿no? Hemos escuchado violencia sexual. Ahora, la violencia de género, ¿no?, es toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física, moral de las mujeres, por el hecho de serlo, como manifestación de discriminación y para ocasionar una situación de desigual. ¿De acuerdo? Es por ello que en la actualidad se trabaja bastante con este tema, porque sabemos desde la historia y desde otras culturas, ¿de acuerdo?, que la mujer siempre ha sido y ha tratado de ser minimizada. Incluso en la actualidad se sigue dando casos, ¿no?, en otros países. En el Perú ha disminuido, pero de igual manera se sigue viendo, en el sentido de que muchas veces las mujeres son maltratadas, o cuando hay que decidir quién se queda en casa, en el trabajo. ¿Qué pasa? Cuando hay una familia, ¿no?, se decide quién es el que trabaja. Normalmente es el varón. La mujer se queda y muchas veces, ¿qué pasa? Se controla la cantidad de dinero, ¿no? Comienza de repente a tener que sufrir situaciones de sumisión, ¿no?, maltratos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la violencia de género se ha dado desde los inicios, ha disminuido aparentemente, pero aún existe en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces la violencia comprende cualquier acto de violencia basada en el género que tenga como consecuencia o que tenga la posibilidad de tener como
ocasionar un daño a la otra persona. ¿Correcto? ¿Sigue? Muy bien. Ahora nos preguntaremos cuáles serán las causas de la violencia. Las causas de la violencia son múltiples, ¿de acuerdo? Pero yo he resaltado las que considero más importantes y las que diario puedo observar, ¿ya? Y se puede observar en consulta y en la misma sociedad. El primero es la sumisión, ¿no? A veces pasa que nos encontramos, ¿de acuerdo?, con personas que a veces tendemos a la sumisión, pero no solamente porque tienden, sino porque a veces también la figura, ¿de acuerdo?, del varón tiende a ¿qué? A hacernos creer que debemos ser sumisas, ¿no? Encuentran el momento oportuno para manipular, ¿no?, y hacer sentir a la mujer que debe someterse a lo que él propone, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ello? Que el varón, ¿de acuerdo?, es la figura representativa, ¿de acuerdo? Que el varón es la figura que manda, que impone, ¿de acuerdo? Por ejemplo, incluso algo que, bueno, siempre me he preguntado, ¿no? Y es, por ejemplo, el mismo DNI, ¿no? ¿El apellido de quién va primero? Del papá, ¿no? ¿Y quién es la que invierte más en un hijo? La mamá, ¿no? Pero sin embargo el apellido del padre es el que va primero. Entonces, nos damos cuenta que en pequeñas cosas es una sociedad, ¿no?, en la que la figura masculina es la que impone. Entonces esto también es un factor, ¿no?, que no lo vamos a erradicar por completo, pero sin embargo podemos dar un equilibrio, ¿sí? Para eso existen muchas formas. Otro aspecto, otra causa de la violencia es el inconsciente colectivo, ¿no? Si se han dado cuenta, a través de la historia vamos arrastrando conductas que se van repitiendo y repitiendo. Ese llamamos el inconsciente colectivo. Sabemos que todos tenemos un inconsciente, un preconsciente y un consciente, ¿de acuerdo? Nosotros como personas. Pero de esa misma forma también existe la sociedad, ¿de acuerdo? Y ese inconsciente colectivo es lo que nosotros, sin darnos cuenta, repetimos a través de la historia. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, son patrones de conducta, ¿no? Los que ya habíamos, por ejemplo, en otros países, ¿no?, hemos escuchado la poligamia, ¿no? Sí, entonces, son cosas, por ejemplo, en ese país se comienza a arrastrar este tipo de cultura, ¿no? Muy bien. Y los modelos aprendidos. Otro aspecto muy importante es que si nos hemos percatado, la violencia es aprendida, ¿no? ¿Qué pasa? En la familia a veces se da la violencia, ¿de acuerdo? Y sin darme cuenta, a veces buscamos patrones similares. Algunos lo rompen, pero otros no. ¿Y qué hacen? Volvemos a repetir. Cuando nos damos cuenta decimos, pero esto no era lo que yo quería, ¿no? Pero después de un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces los modelos aprenden, o de repente un niño vio violencia, creció con ello y cree que debe repetirlo, ¿de acuerdo? A veces incluso no le gustaba eso, pero sin embargo lo hace, ¿ya? Muy bien, estas son las principales causas, ¿de acuerdo?, que hacen que la violencia aún siga perdurando en nuestra sociedad, ¿ya? ¿Me sigue? Muy bien. Los tipos de violencia de género, bueno, son muchísimos más, pero en esta oportunidad voy a considerar 4: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual, ¿de acuerdo? Estos son los tipos de violencia de género. ¿Y continúa? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la violencia de género de otro tipo de violencias? ¿Ya? Muy bien. Lo que lo diferencia básicamente, ¿de acuerdo? Y recordemos que la violencia de género, ¿ya?,
es básicamente ir contra la dignidad y la integridad de la mujer, ¿de acuerdo? Por el hecho de ser, ¿sí? En todas las manifestaciones que pueden haber, los tipos de violencia es contra la mujer. A eso se refiere violencia de género, ¿de acuerdo? Muy bien, eso se diferencia de las otras violencias. Muy bien, es una violencia instrumental. ¿Por qué? Porque lo usa el varón, ¿ya? Como un instrumento para poder sentir que tiene el poder, ¿de acuerdo? Por eso es una violencia instrumental, ¿no? Y la víctima sufre el abuso y la violencia